Estatutos del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Artículo 162. Todos los miembros del sindicato gozarán del más amplio derecho de reunirse, para discutir y comentar los asuntos de interés general, que tiendan a la mejor realización de los fines y métodos de lucha, adoptados por la organización. Asimismo, tendrán derecho a formar grupos que tiendan a fortalecer la democracia interna de la organización, sin contrariar los principios de la misma, pudiendo expresar libremente sus ideas y opiniones, a través del órgano periodístico del sindicato o de sus propias publicaciones, haciéndose responsable de las mismas. En consecuencia, toda publicación deberá ser firmada por sus autores, en la inteligencia de que las firmas tendrán como única consecuencia la discusión pública o refutación, en su caso, de las ideas u opiniones expresadas, y no al de que les sea aplicada alguna sanción. Esto es Corriente Democratizadora Telefonista. Comenzamos. Compañeros, buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de la Corriente Democratizadora. El tema de hoy, sancionados, el cual ya había sido anunciado. Y bueno, pues, buenas noches, Pancho, ¿cómo estás? Bien, gracias, compañera. Qué pues bueno. Estamos aquí una vez más, ¿verdad? Otro martes más. Así es. Y bueno, nos pareció importante dar algún marco jurídico antes de entrar a este tema. Y bueno, pues, Pancho, compártenos el marco jurídico, Claro por que favor. sí, cómo no. Mire, la idea también es la conciencia y saben que una persona informada vale más que uno. Claro. Entonces vamos a dar lectura al articulado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, sobre pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento donde se haya sido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicios seguidos ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyados aquellos por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable responsabilidad del inculpado. Hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona pueda aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata, solamente en casos urgentes, cuando no hay un lugar, ninguna autoridad judicial
y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, declarar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresa el lugar a que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprenderse y los objetos que se buscan. A lo únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al conducir un acta, circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que participe en la diligencia. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de lo que se ha cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros, papeles indispensables para comprobar que se ha acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a la formalidad prescrita por los cateos. El siguiente es una jurisprudencia acerca de los derechos humanos y es la siguiente. El mobbing es un comportamiento negativo entre superiores e inferiores jerárquicos de una organización laboral, a causa del cual o el afectado es sometido a ataques sistemáticos, directos o indirectos, durante mucho tiempo, de manera continua. Este fenómeno adquiere patrones similares en nivel internacional, pero se le percibe de diferentes modos según las culturas. En México, el tipo de acoso laboral más extendido es el congelamiento, ignorar y hacerle el vacío a la víctima, y es percibido de diferentes modos conforme a la posición socioeconómica del afectado. Los sectores de escasos recursos lo perciben como una manera de discriminación social. El mobbing es un tipo de violencia laboral que es ejercida por personas sin distinción de género sobre hombres y mujeres en forma sistemática y por un tiempo prolongado con el objetivo de provocar un daño deliberado, donde sus consecuencias pueden ser devastadoras para las víctimas, dando origen a una serie de trastornos psicológicos. Es uno más de los elementos de un fenómeno mayor, la violencia laboral. Este concepto va más allá de la simple agresión física e incluye conductas que son susceptibles de violentar e intimidar a quien la sufre. Así, la violencia es un lugar de trabajo, incluiría las conductas físicas o verbales amenazantes, intimidatorias, abusivas o acosantes. También existe el acoso sexual, que no debe de confundirse con el acoso laboral, aunque este podría ser una forma del mismo. La diferencia fundamental con el acoso en el trabajo es que este se busca la autoeliminación laboral a través de un hostigamiento denigrante, planificado, mientras que el acoso sexual se busca otro fin de naturaleza diferente, puesto que busca simplemente el acercamiento sexual prevaleciendo la situación de la empresa. Dados los evidentes signos externos que se manifiestan en la violencia física en el entorno laboral, este es más fácil de detectar. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la violencia psicológica, la cual en muchas ocasiones puede negarse o deformarse. Por lo tanto, la violencia en el trabajo se manifiesta como un abuso de poder con el objetivo de doblegar la conducta de otro mediante la utilización de fuerza física y o psicológica. A pesar de estas conductas, tiene formas de expresión muy variadas. Presentamos a continuación algunas de las más habituales. Todas estas afectaciones ocasionan a los compañeros, les trae daños psicológicos, emocionales, impidiéndoles todo esto defenderse por medio de represalias. Se sienten acorralados, indefensos y con temor a iniciar un procedimiento legal para un debido proceso. Acoso, abuso de poder, represalias, autoritarismo, hostigamiento, ataques encubiertos y de manera frontal hacia los compañeros. Se tendría que analizar si por las consecuencias que sufre el trabajador procede una vía penal aparte de lo laboral, fundamentos legales que pueden hacerse valer. Continuamos con un artículo de la Constitución, el artículo 17 de la Ley General de Víctimas, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25, numeral 1.
Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión en sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de comisión de delitos o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos. 2 puntos. Inciso 1. A una intervención pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y su representación integral. El punto 2. A ser separados por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que ha sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por daños que esas violaciones le causen. 3. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que fueron violados sus derechos humanos. Bueno, Panchito, perdóname que te interrumpa. Sí, dígame. Me parece que haremos la publicación de todos los textos. En jurisprudencia encontramos muchas, en tesis hallamos mucho, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la parte de derechos humanos, acuerdos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en fin, una serie de cosas que van muy ligadas. Si me permites, cortamos ahí el texto y hacemos la publicación. Me parece importante que todos conozcamos la parte, el marco jurídico de nuestros derechos, tanto en la libertad de expresión como en el debido proceso, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si cortamos ahí para no hartar la audiencia y hacemos la publicación en la corriente acerca de todo el texto? Porque sí nos aventamos a investigar bastantito acerca de eso y hay mucho que decir, pero a grosso modo, bueno, hay que poner énfasis en que tenemos la libertad de expresión, por eso entramos con el artículo 162 de los estatutos. Hay todo un marco jurídico que protege, que nos respalda, que nos protege. La libertad de expresión, además el debido proceso, ¿no? Bueno, y entraríamos, tenemos unos cuantos casitos, son bastantes, pero bueno, vamos a entrar con algunos. Esto da para muchísimos programas, para muchas cuestiones. Sin embargo, bueno, no queremos desgastar nuestro valioso tiempo y mucho menos el irrespetar el derecho de la base. Entraríamos precisamente, lo comentabas, Pancho, acerca del moving, que es el hostigamiento. Exacto. Y entramos con el compañero Asael, que en paz descanse, que más que menos todos conocemos el caso del compañero Asael, y los que no lo conozcan, bueno, pues describirlo no es fácil en tan poco tiempo, pero a grosso modo es así. El compañero Carlos Galaz, compañero de Mérida, en una asamblea nacional hace una denuncia acerca de corrupción de filiales, de funcionarios o representantes más bien sindicales. Acto seguido, sin el debido proceso, le quitan los derechos sindicales, va él a su sección, empieza el hostigamiento, empieza la represión, y en ese momento el compañero Asael con toda la justicia dice: yo me uno a ti, y también le quitan los derechos sindicales. Cuando tenemos la obligación de hacer esa denuncia, puesto que es nuestra casa, es nuestro centro de trabajo. Así es, ¿no? Y además es autorrobo, es autogol. Aparte que así es. Y bueno, eso yo le llamaría inclusive una palabra que es bastante fuerte, eso es traición. Traición a tus propios compañeros, es esquirolaje y en fin, una serie de cuestiones. Entonces, a partir de ahí comienza realmente el hostigamiento, el moving, de la parte laboral y de la parte sindical. El compañero fue sancionado, nada más se les avisa, en fin, una serie de cuestiones, ellos se van a demanda, los arrinconan, todo eso que leíste acerca del moving, todo el articulado,
todo eso se les infringió a los dos compañeros. El compañero Asael desafortunadamente fallece de un infarto fulminante y me parece que es delicado, es triste, no tengo palabras, Pancho, para definir la muerte ya de un compañero por una cuestión de represión, ¿no? Se podría decir que no es directa, ¿no? Como lo han dicho, pero sí el estar dando una batalla contra algo que se supone que te debe defender, pues es desgastante, desde mi punto de vista, ¿eh? Bueno, ahí encuadra el moving perfectamente bien, ¿no? Sí, y se dice en inglés porque precisamente ya es todo lo que viene el hostigamiento a nivel internacional, se le llama en todos los países moving, ¿no? Moving. Y encuadra perfectamente bien, porque de repente dicen, pues es que no agarró una pistola, pues es que no es necesario, hay muchas formas de hacer esto, y es el daño moral, psicológico, que después todos sabemos que va a empezar el daño físico, y que ¿no? es la cabeza de una familia, déjame Además, decirte. No nada más eres tú como persona. Por supuesto. Estás en un contexto familiar. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una de las tantas víctimas que tenemos, es una de las más recientes, ¿no? Sí. Y bueno, pues el pesar y el dolor, y que de verdad es lamentable lo que está sucediendo. De ahí viene también el compañero Carlos Galás, sigue... bueno, cabe resaltar, me parece que jurídicamente una cuestión. Dime. El compañero Asael les gana el laudo. Él muere cuando precisamente le van a notificar que gana ya la demanda. Para que el arbitraje le había definido. Claro, ya le había definido, llega ya, precisamente está en tránsito la notificación de que les gane el laudo, y en eso el compañero ya no se entera, ¿no? Sí, y de ahí siguen una serie de cuestiones que bueno, Barbarita ha tenido el valor de denunciar de manera pública todo lo que ha continuado jurídicamente y todo lo demás. El compañero Galás sigue en el mismo contexto, sin hacérsele justicia, sin el debido proceso, sigue la demanda, continúa con esta persecución, sigue con este hostigamiento, y yo de verdad espero que si estás ahí, Carlitos Galás, si perdón, te está escuchando, ¿no? Aguantes un poquito más. Oye, bueno, que da su nombre y da su cara al compañero y sin ninguna reprimenda, como debe de ser. Sí, inclusive, fíjate que comentando con Carlos Galás y con Barbarita, la viuda del compañero Asael, yo les hice una recomendación muy en lo particular, que no cerraran el Face del compañero Asael, para que quien pudiera que entrara, su Face es público, y viera todas las denuncias que el compañero hace a través de todos los años, ¿no? Sí. Se ha hecho muy viral una manta, donde él está con la manta, son 36 años de servicio en aquellos años, hoy son, él muere a los 39 años de servicio, ¿no? Sí. El compañero Galás sigue en esas mismas condiciones, y bueno, tenemos ahí de todos los casos también algunas compañeras nos han pedido muchos de estos casos que se hagan que se omitan sus nombres. Sí, el anonimato. Hay miedo, hay temor a las represalias, a todo lo que estamos viviendo al interior, a todos los sancionados. Entonces nos han pedido, pero de los casos y demandas que tenemos, hay una compañera que precisamente ella en una asamblea les dicen que van a cooperar, que tienen que cooperar para el piso de su recinto sindical 300 pesos. Sí. Y ella dice, bueno, ¿pero por qué? Además de la cuota sindical que... ¿Dónde están las cuotas sindicales? ¿Y dónde está realmente la ayuda de la empresa para edificios sindicales? Que no es una cuestión menor. No. Que yo voy a omitir la cantidad porque cada quien lo puede ver en el contrato colectivo de trabajo y en la información que se da vienen las sumas que no son nada. A partir de ahí, bueno, igual sin el debido proceso se le sanciona a la compañera. Ella tiene una cita, viene a hacer la denuncia a la Ciudad de México y pues sigues sancionada. Acto seguido, el coordinador de la zona sindical empieza con algo que es vergonzoso, que se llama hostigamiento sexual. Le pide favores sexuales a la compañera para arreglarle su asuntito.
caray. La compañera, ¿no? muy sorprendente, la compañera denuncia, en este momento está en demanda en la Junta Federal, sigue sancionada, pero además de todo, recibe el maltrato y la injusticia, la ilegalidad completa de que se le pasa hasta el final del escalafón. Con 31 años de servicio, creo que casi 32 años de servicio, se le pasa hasta el final, se le viola sus derechos a vacaciones, se le cambia de centro de trabajo, en fin, una serie de cuestiones impresionantes. Sí, y el hecho de que esté sancionada sin el debido proceso, porque eso hay que ponerlo bien claro, sí, se le violan los derechos escalafonarios, que eso no está en ningún lado. Los derechos escalafonarios no los pierdes, me atrevería a decir punto, eso, ¿no? O sea, sí, punto. Ese es el nivel de hostigamiento que hay. Bueno, hay otro caso muy sonado que muchos reconocerán, que es el caso de 3 compañeras que igual su denuncia comienza por hostigamiento sexual y asombrosamente y vergonzosamente no es hostigamiento sexual laboral, o sea, por parte sí, del personal de confianza, del personal de la empresa. El hostigamiento sexual viene por parte de un comisionado del Comité Ejecutivo Nacional. Las compañeras son sancionadas y hoy ellas se van a demandas, en la denuncia, una serie de cuestiones y al final del día tenemos ya a una de esas compañeras despedida. Lamentablemente ya una de esas 3 compañeras está despedida. Y bueno, no sé si ya pudimos conectar al compañero Adolfo Armenta. El director de cámaras, ¿creen que pudieran hacerlo? Creo que, bueno, vamos a intentarlo. También hay que recordar otro caso de los muchos que hay. El compañero Ortiz tiene un accidente laboral. Sí. No tiene problemas con su incapacidad. Recurre obviamente a la instancia que nos representa. Muy lejos de ayudarlo, rechazan la ayuda, lo despiden y de ahí empieza un hostigamiento impresionante. O sea, yo ya cuando digo un despido, ¿no? Sí, de un compañero que está lesionado de por vida, que estaba en espera de un dictamen y de cuestiones que ya sabemos que son... accidente de trabajo, sí, como te refieres, así ¿no? es, Que entonces... Nunca se esperaría uno ese fin. Bueno, llegó a tal grado que hasta por ir a cobrar les molestaba que el compañero pidiera una rampa, que está en la legalidad y todas las instalaciones de todos lados deben de tener esa parte por reglamentación, una rampa. Bueno, hasta por eso se molestaron. Bueno, es que de verdad, Pancho, no... No se imagina uno la magnitud, ¿verdad? Me trabo aquí, te lo juro que me trabo porque sí, es fuerte el asunto, es fuerte. El tamaño de sindicato que tenemos como para caer en estas circunstancias es impresionante. Siempre lo he dicho, no es factible o no es posible que padezcamos estas vicisitudes. Así es. Así es, y bueno, parece ser que no pudimos conectarnos, estuvimos haciendo pruebas con el compañero Armenta, pero parece ser que al final no pudimos conectarnos. Un saludo, Adolfo. Si me permites, bueno, más que a grosso modo, yo quisiera hacer parte de tu denuncia. También Adolfo tiene demandado a la empresa y al sindicato, y que, bueno, él, un trabajador normal, común, corriente, sí, sin problema, una pequeña pregunta fue suficiente para para toda esta embestida en contra de un trabajador en Cananea, Sonora, el famoso moving, con todo el encuadramiento. Afortunadamente el compañero empieza a demandar junto con otro compañero igual, que estaban en el mismo centro de trabajo, y
comienza la embestida y ellos a demandar y parece que las cosas, si no han avanzado jurídicamente, por lo menos de parte de la administración, ha cesado, ¿no? Sí, pero ¿cuánto te cuesta? Sí. La verdad. La verdad es que es muy, muy fuerte. Nuestro director de cámaras nos dirá si no, de plano ni vía telefónica se pudo. Director de cámaras. No, el director de cámaras no. No, sí, no está ahí. Aprovecho este espacio y decir de esa gente que la moral que tienen, pues la verdad mis respetos, porque te digo, aparte de lo económico, una fortaleza moral que debemos de tener para sobreponernos cuando tenemos un sindicato que debería estar trabajando y que no, o nada más lo necesario, simplemente decir qué pasó y yo estoy aquí presente, pero vamos y vamos bien. Sin embargo, tenemos que luchar contra el sindicato, contra empresas, se vuelve pesado. Pues sí. Mira, es muy lamentable porque aquí dirían, bueno, es que el hostigamiento es laboral. No, el hostigamiento, o sea, no sé, no sé que esto va a llegar, pero realmente es levantar la voz, decir que estamos sufriendo, que tenemos una cantidad de sancionados impresionantes, o sea, que tenemos más de 1000 demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que aguantar para un trabajador común y corriente una demanda no es lo mismo que para el lado patronal y para el lado sindical. Para el lado sindical, sí. Que se requieren recursos económicos, ¿no? Independientemente la fortaleza moral también. La fortaleza moral. Entonces, es de verdad una cosa que es penosa, es un tema escabroso, pero pues yo quisiera que de alguna manera dieras pues algún cierre. Pancho, no nos da para este programa, es una cantidad de denuncias tremenda. Lo que nos está llegando todavía en estos momentos es una cantidad impresionante de denuncias. De casos. Entonces, pues lo dejamos para otro programa, si mal no te parece, para no desgastar más a la base. Sí, mira, como lo dices, y sí coincidimos, es lo más difícil que puede afrontar cualquier trabajador, ¿eh? Aquí no vamos a ser específicos. Cualquier trabajador, cuando se ve en la circunstancia de que tu abogado de entonces reiteramos, esto sí lo vamos a dar más amplio y esperemos tener gente presente de los sancionados para que no vean que esto es que yo dije que allá y que acá. No, son casos reales y lo podemos fundamentar. La invitación, reitero, el articulado que leímos, las garantías individuales, nuestro contrato colectivo, nuestros estatutos al día. Estamos obligados a conocer a los compañeros, no nada más de ir a nuestra cuestión sindical, de ir a la asamblea, no. Hay que leer y si no, pues ya hay muchas formas, hay hasta audios para informarnos y saber qué tenemos derecho y qué debemos de exigir, porque no es de que nos lo den, tenemos que exigir. Y si en esa exigencia molestan, pues lo siento mucho, pero tendremos que pisar fuerte y pésele a quien le pese y duélale a quien le duela. La verdad nos hará libres, digo yo. Muy bien, gracias Pancho. Y bueno, cierro con esta parte, ¿no? Nosotros vamos a seguir exigiendo y hoy, ante una nueva esperanza para nosotros, con un nuevo gobierno. Así es. Con otra actitud ante los trabajadores, que las demandas interpuestas en la Junta Federal sean revisadas y se les dé celeridad. Esto también da para otro programa muy interesante que tiene que ver con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, que también da para varios programas, porque bueno, tendremos que hacer un comparativo antes, cómo estaba algún articulado de la Ley Federal de Trabajo antes del 2010 y después del 2012, que salen a aplaudir una ley tan lesiva, donde yo lo estoy conjuntando en este momento porque antes
todo lo que duraba el litigio se le pagaba ¿Y hoy? al trabajador Después del los sueldos caídos. 2013 para acá. A esa reforma laboral tan aplaudida, Así es. te Tan pagan, feriada. si tu demanda dura 5 años, te van a pagar un Son año un de año. sueldos caídos, ¿no? Y bueno, como esas, tenemos muchos temas, ¿no? Sí. La otra es la parte de los derechos humanos. Yo creo que hay que empezar a tocar puertas. Hay acuerdos muy importantes a nivel de los derechos humanos, no nada más en México, sino internacionales firmados. Y bueno, también toca una parte de la ratificación del Acuerdo 98 de la OIT, Ándale. porque eso nos va a dar una nueva perspectiva. Sí, nos abrieron la puerta para... Así es, a la libertad Sí. de la sindicación. Así es. Entonces, tiene que funcionar, tenemos que estar al día en la legalidad, pero sobre todo nosotros los invitamos, de verdad, compañeros, levanten la voz, que se nos quite el miedo. A México se le quitó el miedo, vamos primero de a dar julio. la muestra de eso, ¿no? Ahora, también dejamos pendiente algo muy importante. ¿Qué es? ¿Qué es? El programa de permanencia voluntaria, que de voluntario no tiene nada, pero absolutamente Nada nada. más la letra, nada más la letra. Bueno, quiero que la gente del exterior sepa que nosotros abordamos la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, Sí. perdón, la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, donde dice que nosotros podemos retirarnos a los 31 años de servicio, 48 años de edad las mujeres, 53 los hombres, y no nos permiten irnos. Hay una violación, pero otra vez es sorprendente que la violación no sea por parte del patrón. La violación viene por parte del sindicato, del representante de los trabajadores, quien nos descuenta Penosamente. y quien nosotros se supone tenemos al frente para representarnos. Sí. Lo sorpresivo es que es quien nos está negando la jubilación. Y muchos de estas denuncias son con respecto a que inclusive tú vas y exiges tu derecho, como debe de ser, Ajá. a que se cumpla la cláusula 149 Y del el marco contrato legal colectivo que de nos trabajo, garantiza. y te quitan los derechos sindicales, y entonces no los tramitan. Y ahí sorpresivamente, inclusive la empresa en la Junta Federal tiene una postura de decir, pues es que ahí está pactado, y el sindicato es Sí. quien dice que no. Compañeros, tenemos todo el derecho del mundo, cumpliste con la cláusula 149 de jubilarte, y Así lo es. volvemos a dejar pendiente, los dejamos ahí, y yo les Algunos agradezco. seguidores están diciendo al Claro. respecto de esto del PPB. Y están en su libertad de seguir comentando, y estamos a sus órdenes. De verdad, muchas gracias por el espacio que es suyo, por permitirnos entrar a sus espacios. Gracias por hacer lo suyo, gracias por escribirnos tanto, y gracias por todo. Les deseamos lo mejor, y hasta que la dignidad se haga costumbre, compañeros. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Están invitados cordialmente a la gente que quiera participar sin ningún distingo, y tengan la certeza de que su voz se va a escuchar. Hasta pronto.